Bueno, como pueden ver, el personaje que está aquí es el mismo que tenemos a la espalda. Es el padre de la medicina o dios de la medicina desde la época de los griegos. Ahora, en esta siguiente diapositiva podemos observar a tres de los grandes anatomistas donde el riñón empieza a describirse desde entonces, como es Vesalio, Colombo y obviamente Malpighi o Malpighi, que por eso recibe el nombre en la estructura del riñón. Y posteriormente, ya en el siglo XIX, podemos observar a este fisiólogo anatomista, que fue Henle, el que le da nombre a una parte del riñón cuando con el microscopio ya se pueden observar las mismas. Ahora sí entramos en materia. Pues el riñón, que es una parte importante de nuestro organismo, porque al no tenerlo, van a ver al final del día lo que pasa cuando el riñón se altera, cuando deja de funcionar en forma aguda o en forma crónica, y entonces se requieren muchos tratamientos muy costosos, que es uno de los más onerosos a nivel del Seguro Social, que es el que tiene mayor número de pacientes en programas de diálisis. Ahora, como pueden observar en el primer cuadro, el peso en gramos pues va creciendo de acuerdo a la edad de la persona, desde 12 gramos al nacimiento hasta entre 115 y 175 en el adulto. Ahora, ¿por qué es tan variable? Porque no es lo mismo una persona pequeñita, mujer de 35, 40 kilos y uno 40 y tantos de estatura, contra un hombre de 1,90 y que pese 90 kilos. Entonces es muy distinto y por eso es esa variable tan grande en peso. Y sin embargo pueden observar que el centímetros en largo realmente es poca la diferencia. Ahora, ¿dónde se encuentran estos órganos? Como sabemos, en la parte retroperitoneal, y uno a la derecha y otro a la izquierda, y realmente ocupan las dos o la parte correspondiente a las dos últimas costillas, en realidad las costillas bajas. Tiene alrededor de 5 a 7 centímetros de ancho y de 2 a 3 centímetros de espesor. En realidad, para las funciones que hace, es un órgano muy pequeño. Ahora, si este órgano lo cortamos en forma sagital, vamos a encontrar esta forma que se divide en dos partes importantes, lo que es la corteza renal con parte de tejido que se mete entre estas partes que ahorita veremos en la siguiente diapositiva, que corresponde a la médula renal. Ahora, macroscópicamente, ¿qué podemos encontrar? Por un lado, lo que ya había mencionado, que es la corteza y la médula renal. La médula básicamente va a estar formada por las pirámides de Malpighi, que se van a unir o van a terminar en una parte que ven en la radiología, que son los cálices, que esto lo pueden ver por rayos X o que se puede observar, bueno, ahí lo observan, ya no vamos a perder tiempo. Ahora, ¿cuántas papilas renales consta de cada riñón? Generalmente los riñones bien desarrollados, que no tienen problemas genéticos, van de 8 a 10 papilas renales,
y de 18 a 24 conductos de Bellini, que son las partes que entran entre las papilas renales, y los rayos medulares son los que llegan hacia la papila, como lo podemos observar en esta imagen. Ahí mismo ven la arteria y la vena renal, la pelvis renal con los cálices. Ahora, para que funcione, forzosamente tiene que llegar sangre. En la parte inferior podemos observar cómo está cuando ponemos medio de contraste. Parece un árbol de invierno, o sea, un árbol sin hojas que llega normalmente, si está sano, hasta lo que corresponde a la corteza renal. Y macroscópicamente va a constar de dos arterias, una derecha y otra izquierda, las cuales se van a subdividir en dos ramas, una anterior y otra posterior. Y la posterior en general es una que se subdivide, y la anterior se subdivide generalmente en 2 a 3 ramas, como son la apical, la media y la inferior o polar. Ahora, al momento de entrar al riñón, es muy importante notar a la arteria interlobular, que es la que está entre las pirámides. Corresponde a estas. Estas se van a prolongar hasta llegar a la parte basal, diríamos, de la corteza, y forma las arterias arcuatas. De las arterias arcuatas van a salir unas arterias más pequeñas, que son las interlobulares, que se van a ir subdividiendo hasta llegar hacia el glomérulo y formar la arteriola aferente. Ahora, también tiene linfáticos que van acompañando a los vasos interlobares, o sea, los que vimos, los más gruesos, a las arciformes y a las interlobulares, y van a desembocar en los ganglios aórticos. No existen linfáticos en la médula renal, todo se transporta a nivel de capilares y vénulas, capilares, arterias pequeñas y vénulas. Ahora, la inervación simpática va a estar dado por la tora columbar de D4 a L4, y estas van a llegar hasta la cápsula y a la pelvis renal en forma importante. Hay dudas si realmente está bien inervado el parénquima renal, porque en realidad las funciones desde el punto de vista, diríamos, nervioso, en realidad es la acción sobre algunos de sus vasos. Ahora, los nervios espláncnicos, el plexo aórtico y el renal, son los que llegan pero en sí a la arteriola aferente y eferente y hasta el túbulo proximal, o sea, el resto de tejido no tiene inervación directa. Muchas de las acciones que tienes a través de hormonas. Ahora, cada riñón va a constar entre 1.000.000 a 1.250.000 de nefronas o unidades funcionales. La nefrona no puede considerarse en partes. Una nefrona tiene sus propios túbulos, su propia vasculatura, y es una unidad funcional, o sea, se pierde una nefrona, se pierde completamente. Entonces, para conservar un riñón hay que conservar el número de nefronas. Ahora, la longitud a nivel... Ay, ¿dónde anda esta? Está. Pueden observar que la longitud, si pudiéramos poner todas las nefronas una tras de otra, se calcula que llegarían a medir 120 o 130 kilómetros, o sea, más de aquí a Cuernavaca o un poquitito más. Entonces, ¿por qué es esto? Porque como se doblan en sí y entran hasta la médula y vuelven a subir, entonces cada una tiene de 20 a 44 milímetros,
y más 22 milímetros del tubo colector que corresponde a que va ya al final de cuentas a sacar las sustancias que van a salir del riñón. Ahora, los glomérulos se van a dividir en dos partes. Como pueden observar en el dibujo, unos están arriba y otros abajo. Son los corticales y los yuxtamedulares. Los dos son muy importantes porque cada uno tiene una función distinta. Los yuxtamedulares en realidad funcionan para controlar ciertas acciones, en cambio los corticales es para la reabsorción y secreción de la mayor parte de las sustancias. Ahora, ¿cómo se dividen? Se dividen básicamente en 4, en el túbulo contorneado proximal, en el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el tubo colector. Aún estos mismos están subdivididos en segmentos y cada segmento va a tener funciones distintas que había que analizar cada uno, porque dice, bueno, ¿por qué en este pasa esto? Porque, por ejemplo, en el túbulo proximal, al inicio, la reabsorción de sodio básicamente primero es pasiva, en la segunda parte es activa y la tercera tiene algunas otras funciones. Ahora, esto no todos los autores lo aceptan, de que haya interconexión entre las propias nefronas o con algunos otros vasos. Se dice que esto tiene importancia para poder preservar, cuando va perdiendo la función renal, el poder actuar en alguna otra nefrona, llevándole circulación. Ahora, ya entramos en sí a ver en forma microscópica estas partes, porque macroscópicamente realmente no se pueden ver, se ve lo que observamos de corteza, médula y los rayos medulares. Ahora, aquí tenemos que por microscopía de luz, del lado izquierdo está microscopía de luz, un corte sagital de cómo sería y microscopía electrónica, y del otro lado una manera esquemática de un corte de ese glomérulo. Ahora, aquí con la microscopía de luz, como pueden observar, se ven lo que es la cápsula de Baumann, que es lo que está afuera del glomérulo, las asas capilares enrolladas en sí, como se pueden ver al corte en la parte mediana, y las células, que por el tamaño de esta diapositiva se ven pequeñitas, que ahorita vamos a poderlas explicar tanto en microscopía electrónica como en luz. Y esos puntitos rojos en la foto de en medio son los eritrocitos que nos están ejemplificando la luz del capilar. Igualmente que en la imagen de abajo, en estas imágenes son los eritrocitos. Esta es una célula endotelial y lo que sostiene, que ahorita lo vamos a ver en el esquemático, son las células mesangiales, y hacia afuera están los podocitos o células epiteliales. Aquí lo podemos ver más claro. Estas son las células mesangiales, que como verán en algunas otras pláticas, van a intervenir importantemente en el sistema inmunológico renal. La célula endotelial, que es muy importante, que cuando se inflama o se pierde, nos va a dar problemas desde el punto de vista de que no puede filtrar o haber algún problema. Ay, esta cosa, ¿dónde está? Bueno, la célula que se ve abajo de esa parte como fenestradita, que corresponde a la célula epitelial y que son los pedicelos, está una célula epitelial. Entre la célula endotelial y la célula epitelial está la membrana basal, y la parte que corresponde al endotelio y al epitelio, como se ve ya esquemático en la parte de abajo,
en la cual ven que tiene 1000 angstroms de separación y son las separaciones entre las células endoteliales y de 200 a 500 en la célula, en los pedicelos. Pero en medio se ve una banda negra con dos bandas delgaditas, la densa y la rara interna y rara externa de la membrana basal. Para que pase cualquier sustancia va a tener que atravesar esto. Ahora, este es un glomérulo y un vaso normal. Entonces, como podemos observar, alrededor del glomérulo están los túbulos y aquí se ven dos glomérulos, uno parcialmente y uno completo, y aquí está un vaso de mayor calibre, lo que yo decía, que se va subdividiendo hasta llegar a la arteriola aferente. Ahora, el glomérulo por microscopía electrónica podemos ver aquí ya con mayor detalle lo que les había dicho, la membrana basal, los pedicelos y una célula endotelial. Y cómo se ve con microscopio de barrido por fuera una célula epitelial, que es esta imagen. Y aquí abajo es otra imagen donde se ve parte de lo que correspondería al mesangio desde el punto de vista de microscopía electrónica y el repliegue de los vasos capilares. Ahora, hay una parte muy importante que va a corresponder básicamente a las nefronas yuxtamedulares, que es el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular es tan importante porque es el que nos mantiene en gran parte con vida, porque va a controlar en parte la presión arterial y en parte la retención de sodio. Si no tuviéramos todo este sistema, pues perderíamos la producción de renina, y con la producción de renina, la transformación a angiotensina y la acción sobre vaso aferente y eferente. De este lado, lo que podemos ver son las células de Pulkisen que están dentro de esta área, la arteriola aferente con sus granos que produce de renina y la modificación de una parte de donde está la mácula densa dentro del túbulo distal. ¿Y qué es lo que producen? Aquí esos granitos va a ser la producción de renina en el aparato yuxtaglomerular. Y entre las células lasis que están en este espacio. Ahora, el túbulo renal, cada porción va a tener una función distinta. Las primeras partes, el proximal, que es la número 3, como pueden observar, tiene un borde en cepillo muy grande, que se puede aquí observar como rosita hacia el centro de la luz tubular, ahí la pueden ver, pero tiene otra característica: sus núcleos, mitocondrias y organelos están hacia la parte vasolateral. Segundo, la proximal, el proximal se divide en 3 segmentos. Es que se regresa. Y los 2 primeros son los que realmente van a tener estas características. El tercero se va a parecer más hacia el túbulo distal. El distal, como se puede observar aquí, es el 1, la figura 1, la 2 y la 4. Va a tener 3 tipos diferentes de células. Las más importantes son estas que tienen organelos, porque van a ser mayor número de funciones tubulares. Y luego la asa de Henle y el colector van a ser células que van a tener pocas mitocondrias,
a excepción de las tipo B en el inicio del colector, y van a ser sobre todo las últimas que ven aquí, más planas, que van a colectar nada más la orina. Ahora, como se ve en microscopía electrónica, ahí están viendo lo que les había comentado, la gran cantidad de organelos, la luz tubular y el borde en cepillo, que hace que la función también aumente en forma importante. El distal, que ya sus núcleos ya no son tan basales, tienen mitocondrias, pero ya no tiene borde en cepillo, sino ligeras. Y el colector, que como les había mencionado, prácticamente tienen el puro núcleo y células planas, a excepción de las células B, que tienen que ver con la función de la aldosterona y otras sustancias. Ahora, el intersticio, hay dos tipos de intersticio, el de la corteza y el de la médula. El de la corteza es parecido a los fibroblastos y células mononucleares, tiene dos tipos de células. En cambio, la médula tiene la clásica tipo intersticial que vemos en las biopsias, pero además células de tipo mononuclear y pericitos. Y como está el letrero hacia arriba, él es rico en glucosaminoglicanos y tiene funciones muy específicas. Antes pues era como el sostén de los túbulos, actualmente sabemos que producen hormonas y producen algunas otras sustancias como son prostaglandinas y etcétera. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Primero, que el glomérulo, o sea, la filtración o la parte para eliminar las sustancias del riñón empieza desde el glomérulo, o sea, de la parte inicial. Esto, como ven en la historia, no es nuevo, sino empezaron a observar la excreción de sustancias desde 1921 hasta la excreción de la inulina, y pues al que le debemos el padre de la fisiología renal es Homer Smith, que hizo un libro que, si tienen oportunidad de conseguirlo, que se llama From the Fish to the Philosopher, tiene la evolución del riñón en las especies. Como se puede observar, bueno, de un lado es su foto de él, pero él cuando publicó la depuración de creatinina fue desde 1937, y ahí ven cómo va evolucionando el túbulo renal hasta ser el complejo que tiene el hombre. Pero los fisiólogos pues no terminan en esa época. El doctor Thurow y muchos otros fisiólogos de todo el mundo, este es un fisiólogo alemán que le dio mucha importancia y sobre todo al manejo del sodio, y obviamente nuestro primer fisiólogo en forma mexicano y que dedicó muchos años en el Instituto de Cardiología fue el doctor Villarreal, y realmente es el de la nefrología moderna, la persona que creó realmente una institución, y el doctor Gordillo en la nefrología pediátrica. Ahora, como podemos observar en esta diapositiva, las funciones que tiene son desde la filtración glomerular al principio, luego la función tubular de reabsorción y secreción, y luego ya en la parte final en el asa de Henle parte de la concentración, y en todo este mecanismo el control del equilibrio ácido-base, porque si el riñón no funcionara nos moriríamos de acidosis, o en el caso contrario de alcalosis, es el que tiene la capacidad de eliminar las sustancias, y al final de cuentas la excreción. Entonces, como lo podemos ver de este lado, la depuración, el manejo de aminoácido, potasio, sodio, calcio, fósforo, agua, en fin, múltiples sustancias, la concentración y dilución,
la excreción urinaria, o sea, todo mundo dice, ay, es que orinó 2 litros, sí, pero ¿qué calidad de orina tienen esos 2 litros? ¿Qué excretó? ¿Fue capaz de reabsorber lo que es necesario? Por ejemplo, en las enfermedades genéticas, donde pierden aminoácidos en el túbulo proximal, y ese es o las acidosis tubulares, en fin, hay múltiples patologías. Y obviamente lo que en años recientes, la producción de hormonas. Ahora, para que pueda funcionar tiene que llegarle sangre. ¿Cómo se mide? Se mide con el flujo plasmático efectivo renal. Bueno, esto ya es historia. ¿Por qué? Porque ya pocos laboratorios, excepto en investigación pura, hacen la determinación por paraminipurato, y esta es la fórmula. Actualmente, realmente se determina por medicina nuclear. El más común es el ortoiodoipurato, que es el Ipuran, y el mercaptoperacetil, bueno, el MAC3, pero eso nos los hacen ya con una medición con isótopos. ¿Quién de nosotros manda hacer para ver el flujo sanguíneo renal? Pero la base empezó en la determinación de paraminipurato, la cual el riñón es capaz de equilibrar, y al sacar ya la cantidad exacta se puede calcular, y lo normal de flujo plasmático renal en realidad son 600 mililitros por minuto, que hay que adecuar a la superficie corporal. Y ahí tenemos qué es lo que sucede. El flujo sanguíneo renal, ¿por qué se calcula el doble? Por el hematocrito, o sea, la mitad de lo que va circulando en los vasos es líquido, que es el flujo plasmático, es el plasma, más la otra mitad que son los eritrocitos, y por eso sabemos que 1200 mililitros por minuto es el flujo sanguíneo que le llega al riñón. Y ahí pueden ver en la segunda diapositiva que tiene que encontrar un equilibrio entre la excreción y la filtración para obtener la secreción y poderlo calcular. Ya afortunadamente ni los nefrólogos ni otros médicos tienen que hacerlo. Y aquí se ve la curva del paraminipurato. Y estas son las curvas de mujeres, en hombres y mujeres normales. ¿Qué es lo que sucede? Que a partir de los 40 años el flujo sanguíneo empieza a disminuir. La filtración glomerular, como lo podemos observar, es alrededor de 1 mililitro minuto, entonces también para que disminuya ese 1 mililitro, tiene que llegarle menos sangre, y de ahí que se vea esta curva descendiente, y igual sucede en las mujeres. Ahora, la filtración glomerular va a depender de 2 factores. Uno, que le llegue la sangre suficiente. Si nosotros no tenemos sangre suficiente, no van a llegar. Y de las presiones que traiga esta sangre. A nivel arteriolar, la presión media es de 75 mililitros, pero tiene en contra la presión del intersticio, que son 10 mililitros, la osmótica, que está dentro de los vasos por el sodio y las proteínas, y la intratubular, que es de 10 mililitros, lo cual la capacidad de filtrar va a ser en realidad de 25 mililitros de presión. Eso es lo que tiene la capacidad del riñón para poder pasar su filtrado del lado del vaso al lado del túbulo. De los 75 nada más le quedan 25, que esa es la presión para filtrar. Y de ahí la base para medir filtración glomerular, que es lo que manejan todos los días en la clínica, es basado en la depuración renal de una sustancia. Es la cantidad que al pasar el plasma pasa a través de esa membrana. No nada más es la creatinina, son todas las sustancias. Pero ¿por qué se mide la creatinina o la inulina, que es la ideal, como medida? Por una situación, la inulina no se reabsorbe ni se secreta, entonces es la ideal para medirlo, pero es muy costosa, muy problemático para hacerlo,
y solamente actualmente se utiliza en investigación pura, con ratitas o con conejos, cuyos, pero no se utiliza en el hombre en general. Raro es el estudio que hacen con medición de inulina. Entonces, ¿con qué se hace? Ahora, ¿cuál es el cálculo? La concentración urinaria por volumen urinario entre plasma. Y el volumen urinario tiene que medirse en mililitros minutos, la concentración plasmática en miligramos y la concentración urinaria en miligramos. ¿Qué características tiene que tener para que sea idónea como la inulina? Que no se metabolice, se elimine por el riñón, se filtre por el glomérulo, no se reabsorbe, ni se excrete en el resto del riñón. Por lo tanto, el punto clave es la inulina. Y ese es el punto en el cual se ha basado a nivel internacional y desde hace muchos años la función renal, de 120 mililitros por superficie corporal de 1,73, siempre que tengamos que determinar filtración glomerular, tenemos que llevarlo a superficie corporal, por lo que había yo comentado de las personas pequeñas o altas. Ahora, la depuración de creatinina tiene un 10 a 15% superior a lo que sería por inulina, debido a la secreción tubular. Ahora, hay muchas maneras de medirlo. Puede ser con la fórmula de Crawford-Gold, con la de, ahí siempre se me olvidan las siglas, la MDRD, que es la modificación de la dieta en la enfermedad renal, que estas solamente se hacen con determinación de creatinina, pero esa creatinina que se mida tiene que ser con un método específico de espectrofotometría de masa con dilución isotópica. Obviamente nuestros laboratorios no cuentan con ello y entonces la determinación de creatinina habitual por cromatografía nos va a dar error importante. Y de todas maneras el MDRD no tiene valor por arriba de 60 mililitros. Por arriba de 60 mililitros se tiene que emplear otro. Y recientemente se ha puesto ay, se me fue ahorita la cistatina C, también es cara, no la contamos y en realidad no está estandarizada en forma mundial. Y por el otro lado también se puede medir a través de medicina nuclear, como se puede observar en la diapositiva. Ahora, los valores normales, como ya había mencionado, a partir de los 40 años empieza a perderse la función renal y va bajando. Ahora, muchas veces la función renal se magnifica porque las personas adultas mayores en muchos casos tienen masa muscular disminuida y al tener nos va a dar un índice erróneo de la depuración de creatinina. Ahora, la filtración de creatinina, con esta medida que es la más comúnmente utilizada de Crawford-Gold, es esta fórmula, el que quiera anotarla, 140 por peso en kilogramos, entre 72 por creatinina sérica. Y en las mujeres, como tienen menor superficie corporal, 0.85 por una razón, por su superficie corporal más pequeñita. Y la sobreestimación es 25% en los pacientes con creatinina de 3.5 más menos 2 o depuración de creatinina de 17 más menos 17. Entonces hay que tener todas estas consideraciones cuando se atienda a un paciente. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la filtración glomerular? Pues la creatinina solita no nos va a servir porque a nivel de 2 de creatinina ya la depuración de creatinina está a menos de la mitad. Entonces, normalmente hay que determinar y cuando vean que la creatinina va bajando un poquito, hay que hacer
o una depuración de creatinina estándar, o si tienen las otras posibilidades. Y vean que cuando llega a 4, ya tiene una depuración alrededor de 20 mililitros, y cuando llega a 2, a 8, ya la depuración es menor de 10 mililitros. Entonces es muy importante el que tomen en cuenta que no es una línea recta, que sino es una línea curva, parabólica. Ahora, lo que se filtra, pues va a depender del volumen y del peso molecular. No es lo mismo la filtración de agua, urea, glucosa, inulina, que son moléculas muy pequeñitas, a la hemoglobina o a la albúmina sérica. La albúmina, ¿por qué pasa un poquito más fácil? Por su forma ovoide, que si pasa de canto va a poder salir. En cambio, la hemoglobina cuesta un poquito de trabajo porque es más redondita. Ahora, ¿qué cosa es la fracción de filtración? Pues nada más una fórmula muy sencilla, la interrelación entre la depuración de creatinina y el flujo plasmático. ¿Qué porcentaje tenemos si tenemos 120 mililitros de depuración contra 600 expresado en por ciento? Pues el 20%. O sea, una quinta parte de lo que llega al riñón es la que se considera como fracción de filtración, el 20%. Ahora, ¿qué productos de desecho son importantes? Uno, pues la urea. Sabemos que la urea es un tóxico, ya les van a hablar en las siguientes pláticas. Segundo, el mantenimiento de la homeostasis del agua, dilución y concentración. Si no tenemos hormona antidiurética, ¿qué pasa? Vamos a perder totalmente el agua y entonces se va a deshidratar el sujeto, o si no tiene capacidad de diluir, pues va a tener hiperosmolaridad. Entonces tiene que mantener en equilibrio esas dos funciones. ¿Quién se las da? El asa de Hendle, la hormona antidiurética y el túbulo colector en su parte terminal, en su parte inicial, perdón. Ahora, la excreción de sodio, pues sabemos cuál es el problema de cardíacos, de problemas de tiroides, no necesariamente de insuficiencia renal. Si retienen sal y no les funciona o no funciona adecuadamente el riñón, ¿qué va a suceder? Que se van a edematizar, van a caer en insuficiencia cardíaca, van a tener 20,000 problemas. O al revés, si pierden sal en exceso, va a deshidratarse, como sucede con los niños durante los problemas diarreicos, ¿no? Excreción de potasio, tanto hiper como hipocalemia. La excreción de cloro, hay pocas patologías y en realidad le damos muy poca, o sea, menos importancia. Todos los problemas de la litiasis y del manejo del calcio, tanto con daño renal o sin daño renal, y el equilibrio ácido-base. Ya habíamos dicho desde el principio que si no tuviéramos un riñón, pues el sujeto se moriría en acidosis o en alcalosis. Ahora, ¿cuál es la difusión? El transporte de difusión activo y difusión pasivo. La difusión pasiva es que entra los iones a la célula, pero para que pasen hacia el vaso que está de este lado, el líquido, aquí está la luz del túbulo, pasa por transporte pasivo hacia la célula, pero para que entre generalmente hacia el vaso, tiene que tener lo que se llama de la bomba de sodio-potasio, y eso va a hacer que se transporte activamente. Ahora, aquí vemos que el potasio necesita su bomba de potasio para pasar, el cloro también, pero el cloro sigue al sodio, en general no necesita ninguna bomba, y en casi todas las porciones, y después hay unos espacios entre célula y célula, los cuales van a permitir el paso de transporte pasivo de cloruro de sodio y aún del potasio.
Ahora, ya había yo mencionado que había el túbulo contorneado S1, S2 y la par recta. Su función es la reabsorción de sodio y potasio en forma pasiva, el calcio en forma activo y pasivo, de glucosa, o sea, la glucosa va a ser por transporte activo. Sin embargo, si la carga es muy alta, como sucede en el diabético, va a tirar el exceso de glucosa. Aminoácidos, ¿qué es lo que pasa con los niños con problemas genéticos que tiran los aminoácidos y que muchas veces se asocia a acidosis tubular renal, citrato, lactato, acesato, fosfato, en fin, y otras sustancias? El bicarbonato, que es muy importante, el 90% del filtrado se reabsorbe en el proximal y el 10% restante se va a reabsorber en el túbulo distal. El sodio en la parte proximal es alrededor del 65%. En el distal, como podemos observar, hay una función muy importante, más importante que en el proximal, sobre la salida de hidrogeniones a través del amonio. Y en el túbulo distal, que son lo que corresponde y que han oído por ahí de acidosis tubular distal, es que tienen alteraciones en el transporte del amonio y la reabsorción de ese 10% de bicarbonato. En cambio, las acidosis tubulares proximales generalmente están más asociadas a problemas genéticos o acción de medicamentos. Y en el túbulo distal es donde se reabsorbe el magnesio. Ahora, la asa de Hendle pues tiene que ver con la dilución y la concentración, ahorita veremos un poquito, y en el colector, en realidad, la reabsorción de sodio por la aldosterona, por intercambio por hidrogeniones y potasio, y de ahí que los antialdosterónicos van a hacer que se retenga el potasio y el paciente vaya a caer en hipercalemia. El calcio, su acción directa por la PTH, y el agua por la hormona antidiurética. Entonces es muy importante la porción inicial del túbulo colector. Ahora, lo que decíamos de los diabéticos, el valor normal de la glucosa pues actualmente es menos de 110, sin embargo los cálculos de reabsorción en general se hicieron con 120, la duplicación, o sea llegar a 200, aún el riñón es capaz de reabsorber toda esa glucosa, pero si sobrepasa los 180 y ustedes lo ven con su tira reactiva, cuando le hacen de que tiene glucosuria y que corresponde a mayor de 180, va a empezar a haber glucosuria, si la glucosa sobrepasa los 180 en sangre. A medida que es más alta, pues la glucosuria es mucho mayor. Y esto se calcula con el transporte de la glucosa, que eso realmente no es práctico en la consulta común y corriente. Sino eso lo tenemos que hacer. Ahora, el ácido paraminipúrico nos va a servir para medir la excreción del paraminoipurato y nos va a medir la secreción tubular del riñón. Esto también son pruebas funcionales que no tienen una utilidad práctica porque ya realmente esto se los dan. Ahora, lo que sí tiene importancia de conocimiento es el sistema de contracorriente. La parte después del túbulo proximal, que es ISO 300 miliosmoles de osmolaridad, va a empezar a ser superior, puede llegar hasta los 1200, como se ve en la punta, porque el agua va a salir fácilmente y el sodio y el cloro se van a concentrar. A medida que empieza a pasar el paso del líquido hacia el distal, va a permitir la salida de sodio con cloro y se va a ir diluyendo hasta llegar a ser de 100, 150, 200 a nivel, lo que yo les comentaba de la mácula densa. Entonces es una parte fisiológica. Ahora, ¿quién ayuda a mantener esto? La urea. La urea
se mantiene en niveles altos y hace que la médula renal sea hiperosmótica, y con ello mantiene, si se lava la médula, como se dice vulgarmente en la fisiología, que baje, la gente empieza a orinar grandes cantidades y no sirve. Y por el otro lado, lo va a mantener la hormona antidiurética, la cual va a tratar de reabsorber agua que se va a ir a reabsorber en el resto, y va a hacer la concentración urinaria. Y nuevamente, al final, al sacar agua, vamos a tener una orina que puede llegar a los 1200. No sé si quedó claro de que en la parte cortical es isosmótica el paso del líquido en el túbulo, donde se concentra y nos permite tener una orina concentrada. Ahora, ¿de qué va a depender? De la cantidad de agua que tengamos. Ahora, ¿cómo vamos a medir esa osmolaridad? Por densidad urinaria, sencillamente, osmolaridad urinaria, depuración osmolar, como carga de agua para ver si acidificación de la orina. Ahora, las endocrinas, nada más, ya ahorita voy a terminar, es la producción de hormonas, la renina, prostaglandinas y eritropoyetina, y muchas gracias. Yo me subí para indicarle a la doctora que todavía le quedaba tiempo, pero Bueno, sirve para bueno, preguntas. por lo tanto, si hay preguntas para la doctora o comentarios, nos quedan 5 minutos. O no entendieron nada o todo está claro. Sé que es difícil porque tenemos muchos años de cuando estamos ya en la acción, lo que nos dieron en la Facultad de Medicina, tanto en anatomía como en fisiología, ¿no? Entonces ya se nos olvidó, y para aplicarlo, aquí lo importante es que lo que les di los motive para leer otro poco más y hacerlo aplicado a sus pacientes. De nada sirve teóricamente, sino cada función en relación a cada patología y a cada individuo, aplicarlo a los niños deshidratados, a los ancianos que tienen problema de concentración, dilución, a los pacientes hipertensos, a los diabéticos, en fin, a todo, pero tenerlo que aplicar. Ese es mi mensaje. No tanto que se lo aprendan, porque a veces hasta a uno se le olvida, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, ya damos por terminado. Veo que no se animan. Bueno, pues muchas gracias. Damos por terminada esta exposición, agradeciendo a la doctora con un reconocimiento académico. Muchísimas gracias.